buenos días, bienvenidos todos a esta jornada del día de hoy de geopolítica. Comenzamos aquí nuestra labor habitual a esta hora hasta las 9 de la mañana por 14 TV, 14 en todos los cables. El audio en tiempo real en Samantha Radio Online que se repite a las 4 de la tarde y repetimos también en nuestras redes sociales. Para la costa este de los Estados Unidos, el 34 en Comcast. Comcast es uno de los principales cables de los Estados Unidos, que conste. Es una cablera bien grande. Estamos ahí. Martes 13 del mes de septiembre. Martes 13. No le haga caso eso de que el martes 13 daba mala suerte, eso es mentira. Eso es mentira. Que el 13 es mala, mentira. Que el martes 13 o viernes 13, eso es mentira. Esas son supersticiones. Martes 13 del año de septiembre, el mes número 9. Estamos ya a mitad del mes número 9 prácticamente. De modo que vamos rápido. Como siempre hay muchas informaciones. El día está lluvioso hoy. Póngame, ¿cómo está meteorología? Póngame eso ahí, a ver. Está lluvioso, hay una vaguada, hay algunas perturbaciones atmosféricas que están generando actividad lluviosa en algunas partes de la geografía nacional, aquí en la capital, por ejemplo. Recordando que estamos en plena temporada de huracanes, de que no hay nada nuevo en lo que ocurra. Bueno, el plano internacional, ayer el caso de Haití, ayer el primer ministro interino, Ariel Henry, finalmente decidió hacer un llamado a la comunidad internacional que ayude a Haití a enfrentar el predominio criminal de las bandas armadas que tienen a ese país sumido en un inmenso caos. La inseguridad de todos los ciudadanos que viven en ese territorio es latente, es una situación cotidiana. Y entonces el primer ministro dice que el gobierno no está en capacidad de enfrentar el problema de las bandas armadas, que son como 500 bandas, de todas armadas hasta los dientes, con mejor equipamiento bélico que la propia policía. Entonces la capacidad de fuego de la policía se ve opacada frente a la capacidad de fuego de estos bandidos. Entonces es un gobierno que está sometido al predominio de las bandas, es un gobierno que está arrodillado frente a estos grupos criminales que dominan zonas completas a las cuales la policía ni se atreve a entrar porque los agentes serían presas fáciles del fuego de estos bandidos. Entonces el primer ministro dice que con la ayuda de la comunidad internacional es la única forma de el gobierno hacerle frente a esta realidad que son una de esas cosas que ocurren en los estados, que ocurren en los países, que no se entienden, porque estas bandas no surgieron de la noche a la mañana todas al mismo tiempo, sino que fueron ganando terreno en la medida en que funcionarios o eran ineficientes o eran cómplices. Entonces esas bandas fueron creciendo en número y en capacidad de cometer acciones delictivas. Entonces ha llegado un momento en que el gobierno sencillamente no puede.
La más reciente de las acciones deslenables de estos grupos fue el asesinato de 2 periodistas que cubrían una manifestación y fueron asesinados y sus cuerpos quemados. Porque recordemos que una de las acciones criminales preferidas de los haitianos consiste en el incendio de las personas, ya sean muertas, los cadáveres, e incluso todavía estando vivas. Y eso es una tradición histórica de la idiosincrasia de los haitianos, el incendio, que es parte de su accionar en cualquier evento. O sea, no hay nada nuevo en esto, pero el sadismo y la actitud desarmada de estos grupos, desarmados hasta no se sabe, hasta el salvajismo, es que queman a las personas, y anteayer quemaron a 2 periodistas que fueron asesinados. El gobierno ni se va a preocupar por investigar porque no tiene capacidad para responder a estas acciones delictivas, criminales y salvajes. Entonces lo que hace el primer ministro es tirar la toalla. Pide el auxilio de la comunidad internacional, auxilio que no va a llegar, que eso es parte del empeoramiento de la situación. Pide el auxilio para ver qué puede hacer el precario gobierno que hay en Haití frente a esta realidad delictiva de estos grupos delictivos. Digo que no va a llegar de la comunidad internacional porque evidentemente no les importa a los países, no, han puesto de manifiesto de manera elocuente, no les importa la suerte de Haití. Y no les importa desde el momento en que no, ni siquiera una cooperación sutil para que el gobierno pueda hacerle frente a estos grupos. Nada. Entonces, este llamado desesperado del primer ministro no va a encontrar eco, reitero, porque no les importa a nadie. Mira, si Haití tuviera una relativa importancia geopolítica, ustedes pueden estar seguros que mínimo Estados Unidos tendría una base militar en Haití. Porque nadie se iba a oponer. Ningún aspirante o ningún presidente se iba a oponer a una base militar. Pero no le importa a Estados Unidos. No tiene el peso geopolítico que motiva a Estados Unidos o las potencias tomar acciones en una dirección en que ayude a la estabilización de un territorio. La lógica de Estados Unidos frente a Haití es que el punto más importante geopolíticamente hablando es la República Dominicana. Y entonces la República Dominicana es un país que está estable, una democracia, la seguridad no se puede poner en duda porque lo que hay aquí son episodios de inseguridad en lo que se refiere a inseguridad ciudadana nuestra, de cada individuo del país. Pero no hay inestabilidad que ponga en riesgo los intereses de los Estados Unidos. No hay inestabilidad política que pudiera degenerar
en una confrontación interna. No hay inestabilidad que ponga en peligro el desarrollo empresarial, económico y en todos los sentidos. Entonces, si los Estados Unidos tienen en la República Dominicana la garantía de sus intereses geopolíticos, bueno, Haití suelta en eso. Los haitianos suéltenlo a su suerte, tírenlo ahí, que no importa, que como caigan. A eso se debe no dejadez, sino el desinterés, para decirlo de alguna manera que pueda acomodarse, el desinterés de los Estados Unidos y de las potencias frente a lo que ocurre en Haití. Nosotros, que somos los que cargamos con la parte más pesada de la situación haitiana, aparte de los haitianos, obviamente, les hacemos el trabajo a la potencia, pero no porque queramos hacerle el trabajo a la potencia, porque si ese fuera el caso, también la soltaríamos. No, es que al hacer el trabajo para preservar nuestra integridad territorial, para preservar nuestros intereses y nuestra estabilidad, terminamos haciéndole el trabajo a las potencias que le importa un pito lo que ocurre en Haití. Hoy el presidente de la República sale para una reunión en Washington, que va a tener mañana. Y de seguro, aunque no es el punto principal, que yo creo que Haití no es el punto fundamental de la agenda, eso va a surgir. Y si no surge por los Estados Unidos, por el gobierno de los Estados Unidos, de seguro el presidente lo va a poner en la mesa. Porque a nosotros sí nos interesa. A nosotros sí nos afecta. Y nosotros sí quisiéramos que Haití estuviera en permanente desarrollo. Incluso que nos alcanzara a nosotros. Que nos desplazara. Que tuviera una economía floreciente, creciente, como la nuestra, porque eso ayudaría a atenuar o frenar definitivamente el constante flujo de migración irregular que tenemos, porque pueden estar seguros que si en Haití hubiese una situación económica como la que tiene la República Dominicana, de seguro los haitianos no cruzarían para acá. Porque nadie migra si tiene su situación resuelta en su territorio. A nadie le gusta emigrar. La emigración te crea un estado de ánimo de desprotección. Que la gente emigra es como cuando ya le llega el descricaje total. A menos que sea un aventurero, que bueno, no tengo problema, pero me voy a probar suerte en otras partes. Pero es como aventura. Pero por necesidad. Nadie quiere emigrar. Porque hay 192 países reconocidos por las Naciones Unidas. En 193, en 192 usted es extranjero. En el suyo, es el único que usted no es extranjero. Entonces, si usted tiene su situación resuelta en su territorio, ¿para qué va a inventar? Eso ocurriría con los haitianos si tuviesen su situación material medianamente resuelta en su territorio. No cruzarían para la República Dominicana. Lo hacen porque nosotros aquí somos una especie de Estados Unidos para los dominicanos. Salvando toda la distancia que hay. No física, sino en otros sentidos.
nosotros, y para América Latina, para muchas partes del mundo. Estados Unidos es la meca, quisieran irse para Estados Unidos. Para los haitianos, la República Dominicana, con todas las precariedades y todas las dificultades que tenemos nosotros, somos un país pobre, pero no más pobre que Haití. Por eso los haitianos van a venir aquí siempre que no tengan resuelto mínimamente sus problemas en su territorio. ¿A quién más le conviene el desarrollo haitiano? A nosotros. Por eso, el presidente Abinader, y lo hicieron los otros mandatarios en el pasado reciente, siempre clamando para que la llamada comunidad internacional y las potencias fueran en auxilio de Haití. Nunca les hicieron caso y eso ha ido de mal a peor. Cada día se deteriora más. Ayer, concomitantemente con el pedido de auxilio, el primer ministro anunció que a partir de hoy hay un incremento de precios de los combustibles. O sea, eso es donde hay un reguero de gasolina. Usted pasa con una mecha, con una antorcha, se va a incendiar. Entonces, el deterioro no de la seguridad con las bandas, el deterioro social, que con las explosiones sociales se va a incrementar porque van a resurgir o se van a incrementar las manifestaciones en reclamo de mejores condiciones de vida para los haitianos, condiciones de vida que el gobierno no está ni remotamente en posibilidad de garantizar. O sea, lo único que está garantizado ahí es el deterioro y el incremento de la violencia, el incremento de la inseguridad, el incremento de la inmigración hacia la República Dominicana. No importa que pongamos en toda la frontera el ejército completo, eso no lo va a parar nadie. No lo va a parar nadie, con todas las consecuencias de salubridad, de seguridad, medioambiental, de todo que representa esa imparable, creciente emigración de haitianos hacia nuestro territorio. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con más en Geopolítica. TV, televisión para todos. En la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones trabajamos con transparencia y sentido social. Contamos con establecimientos de atención para nuestros usuarios y además, durante esta gestión hemos otorgado 46,000 pensiones. Si quieres saber sobre tu pensión, visita nuestras oficinas o consulta nuestra página web www.dgjp.gov.do. Te servimos con calidad y justo a tiempo. Bien, seguimos en Geopolítica. Ayer el ministro de Educación, don Ángel Hernández, anunció que el gobierno se propone contratar cupo en colegios privados para darle cabida a miles de estudiantes que han quedado fuera o van a quedar fuera, no se han podido inscribir para el inicio del año escolar que empieza justamente el próximo lunes.
Ayer el presidente de la República sostuvo un encuentro con comunicadores, con periodistas y comunicadores, también para abordar el tema de las dificultades que se están presentando para el inicio del año escolar, dificultades que se refieren básicamente a la falta de espacio para los estudiantes. Se proponen generar un bono escolar, cuyo bono los padres pagarían el cupo en los colegios privados. Es un subsidio para que miles de estudiantes que no han podido ser inscritos en las escuelas públicas no pierdan el año escolar. En ese caso, lo que sale a relucir es el fracaso absoluto de la administración de todo el dinero que ha significado el 4% para el Ministerio de Educación. Un fracaso estrepitoso y vergonzoso, porque un fracaso, vamos a usar un término más o menos diplomático que pueda entrar a la iglesia, un fracaso. Ese es un término que puede entrar a la iglesia. El otro donde debe entrar es a los tribunales, porque junto con el fracaso, en términos de planificación, de ejecución, también, evidentemente, ha habido desvíos importantes de mucho de ese dinero hacia cuestiones que no son educación. Desvíos, a robos todavía no dilucidados y que evidentemente se quedarán así. Porque ¿cómo es posible que, yo le publiqué el miércoles pasado el cálculo de lo que ha significado el 4% hasta la fecha, del 13 a la fecha? Estamos hablando de 1 billón, o sea, 1 millón de millones, más 450.000 millones. Una cantidad de dinero que no cabe en la cabeza de mucha gente. ¿Y ese dinero, de qué ha valido ese dinero? ¿Para qué se ha utilizado ese dinero? Si no tenemos la cantidad de aulas necesarias para acoger a una población estudiantil que cada año crece. Porque, ¿para qué sirve la planificación? ¿Para qué sirven las estadísticas? Las estadísticas sirven para planificar. ¿Y para qué se planifica? Para saber que dentro de X tiempo usted tiene que hacer tal cosa. Y no sabemos que la población crece en una cantidad N de personas cada año. Y que de esa persona que crece, de ese crecimiento demográfico, una parte va a llegar al nivel de edad de entrar a un colegio o una escuela. Y no se sabe que el próximo año deben ingresar a las escuelas nuevos, además de los que ya están. De que deben salir tantos, porque concluyeron la secundaria, pero van a ingresar otros tantos, que quizás no, los que salen sean menores que los que van a ingresar. Y a partir de eso tan elemental, que parece tan elemental, se sabe cuántas aulas, cuántos pupitres, cuántas pizarras, cuántos maestros
se van a necesitar. Pero parece que todo eso se hace a ojo de buen cubero, a lo que coja mi bon, como decíamos cuando jugábamos a la bolita. Y eso tiene que provocarnos algún tipo de vergüenza a nosotros como país. Porque no estamos hablando de que todas estas cosas ocurren porque no hay dinero. Bueno, si no hay dinero, tenemos que recurrir al refrán popular de arroparse hasta donde la sábana le dé. La sábana llegó a la rodilla, bueno, los pies se quedaron afuera. Porque nos arropamos hasta las rodillas, porque la sábana no es elástica. No es una goma que usted puede jalar. No es elástica, entonces no, se quedó. No es por eso, no es por falta de recursos, es por falta de planificación. Por ejemplo, surgió ayer el tema de que ¿cuántas butacas? ¿Se necesitan cuántas butacas? Una cantidad de butacas. Pero las butacas no se pueden construir como se construye un pantalón, una camisa, una prenda de vestir o un mueble. Que tú lo puedes decir, bueno, el mueble, en 2 semanas está listo el mueble. No, esas butacas, según dijo en ese encuentro el director de contrataciones públicas, lo mínimo que se toma desde poner la orden hasta recibir las butacas son 90 días. En 90 días son 3 meses. Y el año escolar comienza el próximo lunes. Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. 6 días. Y faltan 75.000 u 80.000 butacas. ¿Dónde van a sentar esos muchachos? En el suelo. Está bien. O sea, que lleven una sillita, como hacíamos en algún momento de nuestra infancia escolar. Pero la sillita, tú llevas la sillita cuando está el aula. Pero si no hay aula, ¿hacia dónde va a llevar la sillita? ¿Debajo de un árbol? En pleno siglo XXI, que un país que ha invertido tantos recursos en educación, que se esté hablando a esta hora que no hay aulas. Bueno, dice el presidente de la República que el Ministerio Público está informado de la situación alrededor de las escuelas no terminadas. Y ese es otro episodio, porque muchas escuelas no están terminadas, no porque los constructores se robaron el dinero. Muchas escuelas no están terminadas. 1, porque le dieron los avances a los que ganaron los concursos de escuelas y no les dijeron dónde construir porque no había solares. 2, comenzaron la construcción, se les terminó el dinero y no pueden hacerle una adenda porque sobrepasa el 25%. Ya hicieron el 25% que permite la ley, pero ese 25% no les alcanzó para terminar la escuela. ¿Y qué va a hacer el ingeniero que tiene la escuela a medio construir? Seguir poniendo de su dinero, corriendo el riesgo de que no le reconozcan porque el presupuesto excedió más del 25% de esa ley de piedra, que es la ley de compras y contrataciones, que es una ley muy interesante para controlar las indelicadezas que suelen ocurrir en los procesos en que de compras o contrataciones, adjudicación de obras, etcétera. Esas indelicadezas. La ley
se concibió para ese tipo de, para frenar de alguna manera ese tipo de desviaciones, para tratar de frenar, porque tampoco ha frenado nada. Ahora, la ley de compras y contrataciones es una retranca para los planes de cualquier administración. La rigidez con que aplican la ley no permite que fluyan los procesos del gobierno. Y vamos a abogar porque se viole la ley, no. Pero siempre tiene que haber alguna flexibilidad. Para el tema de las escuelas, ahí no puede estar esa rigidez de la ley de compras y contrataciones. Tiene que haber alguna flexibilidad para que se puedan construir o terminar las escuelas que ya están construidas, están a medio construir, que hacen falta, porque aún terminando esas escuelas que están a medio talle, seguirán faltando aulas para albergar a la población estudiantil de este país. Entonces, creo que llegó el momento de que hay que sentarse a ver, a buscarle una salida para que los procesos fluyan y no se creen estos cuellos de botella que se crean en determinadas acciones del gobierno. Es un gobierno del Estado Dominicano, sí, se pone, se aplica esa ley de piedra, que es la ley de compras y contrataciones, es un gobierno que está amarrado y no puede hacer nada. Nada puede hacer. Entonces ahora, bueno, van a declarar recomendaron, Contrataciones Públicas recomendó que se declare de emergencia algunos procesos para resolver el tema de las escuelas, tanto construcción como equipamiento, para viabilizar la operatividad del Ministerio de Educación. Pero todo eso conlleva tiempo. Y lo que no hay es tiempo, porque el tiempo termina el próximo lunes, cuando comienza el año escolar. Y ahí tendremos a miles de estudiantes tirando piedra en la calle porque no pudieron ir a las escuelas. Y los padres con la mano en la cabeza porque no pueden resolver eso. Uno conoce casos de gente que ha dado tumbos de escuela en escuela buscando inscribir a sus hijos. Y es un rebote porque a todas las escuelas que llegan ya están llenas. Algunas veces los profesores, los directores, tratan de ir más allá de las posibilidades, pero que no puede tener un muchacho recibiendo clases parado y ya las butacas están completas. Entonces, ¿qué hace el profesor? Llamar a un amigo, a un compañero de otra escuela, también pasa por lo mismo. Llamar a... ¿Qué hacer? Atado de pies y manos. Entonces, la salida que se ha buscado es la dotación de este llamado bono para la educación, que es un incentivo para que en los colegios privados puedan albergar a esos estudiantes que no tienen cupo en las escuelas públicas. Porque hay otra cosa. Miles de estudiantes, según se ha publicado, ¿no?
miles de estudiantes de colegios privados han emigrado a las escuelas públicas. Y ahí otra situación que incrementa la demanda de cupo en los planteles públicos, cupo que no existe. Uno quisiera entender que el próximo año no se reedite este episodio tan traumático, porque si comienzan a planificar desde ahora, los pupitres que se vayan a necesitar el próximo año se encargan temprano. La ley de compra y contrataciones, como hay tanto tiempo, no jode tanto y permite que esos procesos fluyan para que dentro de un año no tengamos el espectáculo de miles de estudiantes buscando dónde ser inscritos y no existen. Todo eso mientras se dilucida el caso de las escuelas que no han sido terminadas, a ver por qué no han terminado. Si es porque no les pagan las ubicaciones, se agotó el presupuesto y no pueden anexarle, se fueron, el beneficiario se fue con el dinero y no hizo nada, o si cuando le entregaron el inicial no le dieron el solar, o si cuando le entregaron el inicial le dieron una mordida a ese inicial y no pudo hacer nada, porque hay de todo eso, Hay de todo eso que acabamos de decir. Entonces ya es un expediente para el Ministerio Público. Pero mientras tanto, tenemos a miles de estudiantes que no saben si van a comenzar el año escolar el próximo lunes, como está anunciado. Pues vamos a la otra pausa y regresamos de inmediato con el contenido final. Seguimos en geopolítica de este día. Bueno, ayer la Comisión Permanente de Cámara de Cuentas de la Cámara de Diputados decidió invitar probablemente para el próximo lunes, la próxima semana, a los titulares de la Cámara de Cuentas para escuchar a todos, para escuchar lo que tengan que decir sobre la situación interna en ese órgano, que según se afirma está prácticamente paralizado porque hay un conflicto de gran envergadura que ha salido a relucir, incluso ha sido puesto en conocimiento de los presidentes del Congreso, presidente del Senado y de Cámara de Diputados, por algunas de las afectadas, o las afectadas no, de las protagonistas del conflicto, porque en un conflicto hay dos partes. Nadie pelea contra sí mismo o contra el viento. Lo que se dice es que hay un conflicto entre tres damas que integran la Cámara con el presidente de ese órgano, y no sabemos cuál es, no ha salido a relucir cuál es la posición del otro titular, Mario Fernández. Y entonces la comisión de la Cámara que tiene que ver con la Cámara de Cuentas, hay una comisión para todos los órganos y organismos, ha invitado a estos señores y señoras para escucharlos. Y esa invitación, dependiendo de lo que ocurra allí, lo que puedan aportar, las argumentaciones, pudiera dar lugar a que ese sea el principio del fin de la actual gestión de la Cámara de Cuentas. ¿A qué me refiero? Si ellos y ellas
no pueden clarificar de manera diáfana la situación frente a la comisión, que es una comisión reducida, frente a la Comisión de Cámara de Cuentas. Eso pudiera pasar a mayor, o sea, al Pleno de la Cámara, y de ahí no se descarta que se pudiera dar inicio a una investigación mayor para proceder a un juicio político. No hay que olvidar que ya en el pasado, hace 14 años, una gestión de la Cámara de Cuentas fue sometida a un juicio político. Varios de sus miembros renunciaron antes de llegar a las barras del Senado y hubo una destitución de algunos de ellos. El hecho es que la Cámara fue barrida en su totalidad, que eran 9. En ese tiempo eran 9 miembros. Y para esa gestión eran todos hombres. Ahí no funcionó de que la equidad de género, de nada. Eran todos hombres. Hombres que no pudieron ponerse de acuerdo. Su actitud cerrada frente a cada una de las posiciones provocaron la salida de todos de un plumazo. Entonces no hay por qué dudar, no hay que dudar que si estos integrantes actuales no son capaces, primero, de ponerse de acuerdo, ya parece que no hay espacio para la armonización de los intereses, pero si no pueden esclarecer frente a la comisión que los va a invitar, pudiera pasar a mayor. Y si eso pasa al Pleno de la Cámara de Diputados, el ambiente que hay es de que se les inicie un juicio político. Y si hay un juicio político, una acusación de la Cámara de Diputados que actuaría como Ministerio Público, y el tribunal, el Senado actuaría como tribunal, como un juez, lo más probable es que ocurra lo que ocurrió hace 14 años, que salgan todos. Porque las cosas que se están aireando no son precisamente cuestiones muy decentes. Y aquella ocasión, aquella oportunidad, se dispuso de todos los miembros de la Cámara por cuestiones de rebatiñas, porque querían repartirse los puestos, los empleos, que a mí me tocó esta cuota, al otro otra cuota, y ahí tenían ese berenjenal interno que finalmente explotó. Si fueron sacados por esas cuestiones menores frente a lo que se está diciendo de la actual Cámara, entonces lo más probable es que los integrantes de esta gestión de la Cámara de Cuentas tengan los días contados, a menos que su participación, su exposición frente a los miembros de la comisión que los ha invitado, a menos que sea lo suficientemente convincente que permita que esa comisión rinda un informe al Pleno de la Cámara diciendo, mira, lo que aportaron los entrevistados
nos deja complacidos y no creemos que el caso avance más de ahí. En su mano está salvar las posiciones. Y eso solo se logra, reiteramos, si alcanzan a convencer a los miembros de la Comisión de Cámara de Cuentas. De lo contrario, pueden ir recogiendo, porque no lo va a salvar ni San Presidente de la República, ni San Presidente del Senado, que recomendó una reunión familiar. Esa salida salomónica que se tratan de buscar. Se dice que cuando le plantaron al presidente del Senado, a las 3 damas, lo que estaba pasando, él recomendó una reunión familiar para que se armonizaran los intereses. No sé si recomendó una parrillada. Vaya, hagan un picnic con parrillada y todo y resuelvan eso ahí. Una actitud absolutamente irresponsable del ingeniero Eduardo Estrella, que no se caracteriza justamente por la irresponsabilidad. Pero si actúa así, actúa de manera irresponsable, aunque sea por primera vez en su vida pública. Él tampoco ha aclarado si dijo eso o no lo dijo. Esa es una versión de segundo. Ese es el Evangelio según fulano de tal. Gracias por su atención este día y mañana, Dios mediante, a las 8 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Sigan bien.